Listo. Atención, que va a hablar el presidente Barack Obama sobre el secuestro económico. Gastos que podrían entrar en vigencia el día de hoy. Les dije a ellos que estos recortes afectarán nuestra economía, nos costarán empleos y asimismo, para dejarlo claro, ninguno de los dos lados está listo para comprometerse. La buena noticia es que el pueblo de los Estados Unidos es fuerte y es resiliente. Han luchado duro para recuperarse de la peor crisis económica que hayamos enfrentado desde la Gran Depresión y asimismo vamos a atravesar esta situación. A pesar de que simplemente en estos recortes personas por todo el país van a trabajar duro para garantizar que nosotros mantengamos la recuperación en curso. Pero Washington no lo está haciendo fácil. En el momento cuando nuestros negocios finalmente empiezan a tener alguna atracción, contratar empleados, traer empleos de nuevo al país, no deberíamos estar haciendo cortes arbitrarios y tontos de los cuales estos negocios finalmente van a estar afectados. La educación, la investigación, distintos sectores como la infraestructura incluso y la defensa van a verse afectados. Es innecesario y en un momento cuando muchos estadounidenses están buscando un empleo, es inexcusable. Ahora, lo que es importante comprender es que no todos van a sentir el dolor de estos recortes y de inmediato. El dolor no va a ser tan real. Al comienzo de esta semana, muchas familias de clase media van a ver cómo sus vidas se dañan en vías que son significativas, negocios que trabajan con el ejército, como por ejemplo la manufactura de la industria militar que visité hace algunos días, van a ver distintas dificultades. Van a ver afectado su estilo de vida. Cientos de miles de estadounidenses que sirven, por ejemplo, a su país, agentes de patrulla fronteriza, agentes del FBI, civiles que trabajan para el Pentágono, todos van a sufrir recortes en sus pagos. Y todo esto va a tener un efecto dominó en toda nuestra economía. Recortes y despidos significará que habrá menos dinero en el bolsillo de los estadounidenses y sobre todo que habrá un impacto para las industrias locales. Eso significará asimismo menos contrataciones y menos ganancias para los negocios. Mientras estos recortes estén en vigencia, el mayor daño se le causa en total a la economía y cada día que pase se va a intensificar cada más. Los economistas estiman, por ejemplo, que como consecuencia de este secuestro, recorte automático de gastos, más o menos habrá por lo menos miles de millones, no solo para el presupuesto nacional, sino que se va a afectar altamente el índice de desempleo. Así que cada vez que nosotros tengamos una nueva pieza dentro de este elemento en el próximo mes, en los próximos 2 meses, en los próximos 6 meses, en tanto que este recorte automático de gastos esté en vigencia, eso va a significar que las noticias en materia económica no van a ser buenas. Y dejemos algo en claro, nada de esto es necesario. Sucede porque una elección que los republicanos en el Congreso han tomado, ellos han permitido que estos recortes sucedan porque se rehúsan a comprometerse en cerrar una parte de este vacío para ayudar a reducir el déficit. Tan temprano como ayer, ellos decidieron proteger intereses especiales y recortes para aquellos que tienen privilegios en el país y ellos piensan que eso aparentemente es mucho más importante que proteger a nuestro ejército o a nuestras familias de clase media del dolor de estos recortes. Yo personalmente creo que nosotros podemos y debemos reemplazar estos recortes con una aproximación mucho más balanceada que realmente ayude a las personas. Gastos, recortes inteligentes, reformas al código tributario que haga todo este sistema más justo para las familias y a los negocios sin aumentar los impuestos para nadie. Nosotros también podemos reducir el déficit responsablemente sin tener que despedir a personas, sin tener que poner en riesgo la economía, ni los planes, ni los beneficios para todos aquellos que lo necesitan. Yo no creo que eso sea demasiado por pedir, no creo que eso sea justo, sino es la aproximación que he propuesto por los últimos 2 años y justamente eso hizo parte incluso de mi propia campaña. La mayoría de los Estados Unidos están de acuerdo conmigo y esta aproximación, incluyendo de hecho una mayoría de republicanos, tiene que llevarse finalmente a un paso adicional en donde realmente para que se encamine a la nación a otro lugar, para que nosotros podamos hacer un progreso de verdad. Yo sé que hay republicanos en el Congreso quienes privadamente al menos dicen que prefieren cerrar estos baches que permitir que estos recortes sean implementados y yo sé que también hay demócratas que prefieren hacer reformas inteligentes que permitir que estos recortes entren en vigencia. Así que hay un sentido en el Capitolio
Pero hay un grupo que es silencioso, sin embargo, y queremos garantizar que sus voces finalmente se oigan y que en los próximos días, en las próximas semanas, yo voy a tratar de seguir alcanzándolos a ellos para que hagan y trabajen en este sentido. De una forma personal los alcanzaré, así como en grupos de senadores, así como con reuniones con distintos miembros de la Cámara de Representantes para decirles, arreglemos esto, por favor. Tal vez, no solo por un mes o dos, sino para todos los años que vienen, porque la mejor nación del planeta no debe manejar sus negocios de incrementos o a plazos ni a cuotas. No podemos caer de crisis a crisis y Estados Unidos tiene mucho trabajo por hacer. Entre tanto, nosotros no podemos permitir que el bloqueo político alrededor de este presupuesto se ponga en nuestro camino para hacer progreso en nuestro sentido. A mí me complació ver como, por ejemplo, aprobamos una legislación en favor de las mujeres. Esto es una gran ganancia, no solo para las mujeres del país, sino también para sus familias y para el pueblo de los Estados Unidos. Esa va a ayudar a salvar vidas y le va a permitir a la nación sentirse libre de miedo. En este sentido, es una idea que nosotros hemos favorecido en los últimos tiempos y me agrada ver que lo podemos hacer, y a mí, sobre todo, me complace ver cómo, con el apoyo bipartidista, podemos realmente llegar a acuerdos en este Congreso, aun cuando haya argumentos fiscales que todavía no se resuelven. Y hay otras áreas en las que podemos hacer progreso asimismo y que todavía no están resueltas. Yo todavía seguiré promoviendo estas iniciativas, buscaré que haya calidad, por ejemplo, para la educación infantil o para la primera infancia, y también trabajaré porque haya un aumento en los salarios mínimos para que, asimismo, se logra. Seguiré trabajando por la reforma inmigratoria y para que haya mejoras en la infraestructura, en el sector del transporte. Voy a seguir trabajando para que haya una reforma al control de armas de la nación, porque yo creo que esto es lo que la nación merece. Esta es la agenda por la que el pueblo de los Estados Unidos votó. Estas son las prioridades del país. Son muy importantes para que nosotros no las enfrentemos, y yo voy a seguir, sobre todo, presionando para ver que estas se realicen. Así que ahora voy a tomar algunas preguntas y comenzamos con Julie. ¿Qué tanta responsabilidad, señor presidente, usted le atribuye a distintos sectores? Y en este momento, ¿qué puede hacer para que los republicanos finalmente ofrezcan alternativas? Mire, nosotros ya hemos recortado 2.5 billones de nuestro déficit. Todo el mundo dice que tenemos que recortar 4 billones de dólares. Y esto significa que hay más o menos un billón y medio adicional que debemos recortar, y la vasta mayoría de los economistas están de acuerdo en que el problema cuando se trata del déficit no es sobre los gastos discrecionales, no es que estemos gastando mucho dinero en educación, no es que estemos gastando mucho dinero en entrenamiento o en capacitación, o que estemos gastando demasiado, por ejemplo, en la reconstrucción de nuestros puentes y de nuestras carreteras. No, ese no es el problema. El problema que tenemos, por el contrario, es que es un tema de largo plazo en términos de nuestros costos del sistema de salud, por ejemplo. Programas como el Medicare. Y lo que yo ya he dicho, muy específicamente, de hecho, muy detalladamente, es que estoy preparado para tomar el problema allí donde exista en este tema de los derechos particulares concedidos por ley, hacer algunas cosas que a mi propio partido incluso no le gusta y no está de acuerdo. Sí, es mejor para hacer un paquete más amplio para lograr la reducción del déficit. Entonces, el acuerdo que yo he tratado de presentar durante los últimos 2 años, el acuerdo que ya he presentado tan reciente como el pasado mes de diciembre, todavía está en la mesa. Estoy preparado para hacer cosas duras, muy duras, y para empujar a los demócratas y a mis amigos para que hagan cosas duras también. Pero lo que no puedo hacer, sin embargo, es pedirle a las familias de clase media, a los adultos mayores, a los estudiantes, que lleven toda la carga del déficit y de su reducción, cuando sabemos que tenemos vacíos en el código tributario que están realmente beneficiando a aquellos que tienen más beneficios y que no están contribuyendo a la economía en el crecimiento. No es justo, no es correcto. El pueblo de los Estados Unidos no piensa que es justo y no piensa que es correcto. Entonces, yo reconozco asimismo que el portavoz Boehner tiene distintos retos dentro de su propio partido. Reconozco que es muy duro para los líderes republicanos ser percibidos como aquellos que hacen concesiones a mí. Y algunas veces todo esto se refleja como algo que pudiera yo hacer para hacer que estos tipos, tal vez no les digo líderes ahora, pero algunos de ellos pudieran llegar a hacerlo, y que tal vez no pusieran cuernos sobre mi cabeza. Y yo genuinamente creo que hay una oportunidad para que nosotros cooperemos de verdad. Pero lo que no tiene sentido alguno, y la única cosa que nosotros hemos visto de los republicanos hasta el momento en términos de propuestas, es reemplazar estos cortes arbitrarios con
cortes más arbitrarios todavía. Eso no va a ayudar a la economía para nada. Eso no va a ayudar al crecimiento, no va a crear empleos tampoco. Y como distintos economistas han dicho ya, eso irónicamente ni siquiera reduce nuestro déficit de la forma más inteligente posible, ni tampoco de la forma más rápida. Entonces, en términos de ir hacia adelante, mi esperanza es que después de alguna reflexión, mientras los miembros del Congreso comienzan a escuchar de sus electores de cómo han sido impactados negativamente, mientras nosotros comenzamos a ver el impacto verdadero que este recorte automático de gastos tendrá, que se echen un paso para atrás y digan, está bien, hay una forma para que nosotros avancemos de verdad en un paquete de reformas a los derechos concedidos por ley, reforma al Código Tributario, no aumentar los impuestos, identificar programas que realmente no funcionan y juntarse para crear un plan que sea comprensivo y que haga sentido. Y eso puede tomar un par de semanas, puede tomar un par de meses, pero solo voy a seguir presionando sobre este mismo tema. Y mi perspectiva es que últimamente el sentido común debe prevalecer, pero lo que es cierto asimismo ahora es que los republicanos han tomado una decisión que mantiene una regla de hierro que no debemos aceptar y que no agrega nada a nuestros ingresos y que nos hace, por el contrario, y nos evita a nosotros llegar a una opción. Ellos lo que están diciendo es que es mucho más importante preservar estos vacíos y estos baches que lo que puede ser prevenir estos recortes arbitrarios. Entonces, lo que es interesante finalmente es que el portavoz Wiener, por ejemplo, hace solo unos meses identificó estos vacíos en el sistema y dijo, deberíamos cerrarlos y aumentar los ingresos. Entonces, no es que sea algo imposible de hacer. Ellos mismos han sugerido en el pasado que es posible de hacer. Y si ellos creen que, de hecho, estos vacíos, estos recortes para aquellos que son más beneficiados van a contribuir al crecimiento y son buenos para nuestra economía y son justos y pueden aumentar los ingresos para la nación, entonces, ¿por qué no lo hacemos? Puede ser que tal vez en razón de las políticas dentro del Partido Republicano no lo pueden hacer justo ahora. Eso lo comprendo y mi esperanza asimismo es que ellos lo puedan hacer después. Y solo quisiera repetirle a ustedes, porque creo que es muy importante que nosotros comprendamos, es que no es como si nosotros o los demócratas no se nos pidiera hacer nada tampoco para comprometernos. Hay miembros de mi partido quienes realmente no están de acuerdo con que debamos hacer algo, por ejemplo, con el Medicare. Y yo estoy realmente comprometido a decirles con ellos en que no estoy de acuerdo, porque yo realmente quiero preservar el Medicare para las familias, para la ciudadanía, porque nosotros vamos a tener algunas políticas y vamos a tener que enfrentarnos dentro de nuestro partido. Y esto no es una situación finalmente en la que yo solo pido por concesiones de los republicanos y pido nada de los demócratas. Por el contrario, estoy diciendo que todos vamos a tener que hacer algo. Y el elemento para todo este caso es tratar de garantizar que nosotros mantengamos en mente para quién estamos acá finalmente. Nosotros no estamos aquí por nosotros mismos, no estamos aquí por nuestros partidos, no estamos aquí para avanzar en prospectos electorales. Estamos aquí para las familias de los Estados Unidos que no han tenido un muy buen tiempo en los últimos años y solo estamos viendo hasta ahora que la economía mejora y los negocios están empezando a ver hasta ahora unos signos de confianza. Y esto no es una ganancia para nadie. Esto es una pérdida para el pueblo de los Estados Unidos. Y una vez más, si nosotros damos un paso atrás y no nos recordamos a nosotros qué es lo que deberíamos hacer, entonces, tal vez, si esto sucede, el sentido común vendrá. ¿Dice usted entonces que es un problema republicano, señor presidente? Mire, Julie, deme un ejemplo de lo que yo debería hacer. Bueno, mire, pero entonces clarifíqueme la pregunta, por favor. Lo que estoy sugiriendo es que he presentado ya un plan que hace un llamado para recortes que sean serios, reformas a todos estos vacíos y resolver estos problemas de una vez que están en el corazón de nuestro déficit a largo plazo. Y ya he ofrecido negociaciones alrededor de este
aproximación balanceada. Y hasta ahora se nos ha refutado, porque lo que el portavoz Boehner y lo que han dicho los republicanos es que no podemos hacer ningún ingreso, no podemos tenerlo de ningún lado. Entonces, ¿qué más cree usted que yo debería hacer? Sí, solo quería clarificarlo, nada más. Porque las personas que tienen una sugerencia ahora mismo, esto es una habitación llena de personas muy inteligentes. Entonces, Zach Cornfeld, señor presidente, el siguiente punto debe ser la resolución de cómo, de una u otra forma, en el próximo mes va a tener todo este proceso para ser analizado. ¿Cómo va a continuar entonces este recorte de gastos y cómo vamos a llegar realmente a un límite? ¿Cómo vamos a hacer finalmente como nación para que los republicanos resuelvan este camino? Mire, a mí me gustaría pensar que nosotros todavía tenemos un poder persuasivo adicional, y déjeme revisar si es así. Pero, mire, el tema no es mi poder persuasivo. El pueblo de los Estados Unidos está de acuerdo con mi aproximación. Ellos están de acuerdo que deberíamos tener una aproximación balanceada para reducir nuestro déficit. El tema es ¿cómo vamos a hacer para que el pueblo de los Estados Unidos logre persuadir a sus miembros del Congreso para que hagan verdaderamente lo correcto? Y yo tengo mucha seguridad de que con el tiempo, si el pueblo de los Estados Unidos verdaderamente expresa su malestar con todo esto que va a suceder, eventualmente el Congreso les va a responder. Algunas veces hay un vacío o un espacio entre lo que piensa el pueblo de los Estados Unidos y lo que piensa el Congreso, pero eventualmente el Congreso se pone al tanto con la idea. Volvemos en directo desde Washington. Hablaba el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sobre las negociaciones para evitar el secuestro económico y recortes por $85.000 millones este año en Estados Unidos. Antonieta, ha dicho el presidente que no todo el mundo, no todas las familias van a sufrir esto, pero que algunas sí, la gente que trabaja en el FBI, en el Pentágono, los guardias de fronteras, y dice el presidente Barack Obama, cuanto más tiempo duren estos recortes, peor será el daño. Ha dicho Obama que Washington no ayuda a resolver la situación, que él no cree que sea mucho pedirles a los republicanos apoyo para evitar este secuestro económico, apeló al sentido común y ha dicho que la agenda destinada a resolver, a evitar este secuestro económico es por la cual votaron los estadounidenses el pasado 6 de noviembre en las presidenciales. ¿Cómo analiza usted lo que acaba de decir Obama? Mira, el hecho de que tengamos al presidente hablando después de la reunión con líderes demócratas y republicanos y expresándose de esta manera es una mala noticia. ¿Por qué es una mala noticia? Porque el presidente decidió atacar a los republicanos. Si hubiera alguna esperanza de acuerdo, el presidente no hubiera tomado esta vía y no hubiera buscado un ataque frontal con los republicanos. Pero a cambio dijo, esta es una opción que tomaron los republicanos. Ellos decidieron proteger a grupos de interés. Eso es un mensaje claro de que no hay acuerdo y el acuerdo no está ni siquiera en la perspectiva de lo que Washington puede lograr ahora. Yo creo que simplemente es una terrible noticia y como el presidente lo dijo, las personas de clase media son las que más van a sufrir el impacto de este secuestro, como le decimos. Todo ello porque los republicanos no quieren un alza de impuestos. Marta Sánchez. Sí, yo me he quedado con una frase de Obama, ha dicho: en los próximos meses, cada vez que haya datos económicos, y probablemente serán peores de lo que esperamos, habrá que recordar que es por culpa del secuestro, de los recortes que hoy han entrado en vigor. Y ha dicho, y habrá que recordar que esto es una elección que han hecho los republicanos. Obama está poniendo en una esquina, arrinconando a los republicanos. Cree él que tiene a la opinión pública detrás, y los sondeos, muchos sondeos, muestran que hay una mayoría de apoyo a las tesis de Obama, y él confía en que en los próximos meses fuerce de esta manera a los republicanos a reconsiderar su posición, su bloqueo sistemático y oposición de cualquier tipo a cualquier tipo de subida de impuestos. Es una declaración de fracaso de las conversaciones con los republicanos y una declaración de guerra al Partido Republicano y en particular a los patriarcas, como los mencionó hoy en la rueda de prensa, y es básicamente culpar al Partido Republicano de todo lo que pasa en Estados Unidos en la economía en los próximos meses, como bien lo decía Mark. Mala noticia. Un Obama agresivo, casi petulante, un poco el mensaje es yo gané, aquí se hace lo que yo diga, o si no, la culpa lo tienen los demás. Es realmente una mañana triste para la clase media y para quienes tenían algo de confianza en que hubiera un acuerdo entre los dos partidos. Gracias a los tres. Ustedes no se vayan, continuaremos con todo el cubrimiento sobre esta noticia de las negociaciones hasta ahora fracasadas para evitar el llamado secuestro económico en Estados Unidos. Vamos a ir ahora al Centro Internacional de Noticias en Bogotá y también estará aquí desde Washington nuestra compañera y corresponsal de NTN 24, Diana Castañeda. Hasta la próxima.